Bienvenidos a la conferencia Gobierno Corporativo. El objetivo de esta conferencia es sensibilizarlos sobre la necesidad que tienen las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en tener un gobierno corporativo dentro de las mismas, en funcionar de una forma estructurada, de una forma ordenada, para lograr objetivos de rentabilidad, objetivos de eficiencia y, por supuesto, prolongar la vida de la empresa con características específicas de respeto entre los accionistas, lograr inversión y la rentabilidad deseada. Empecemos nuestra conferencia definiendo qué es un gobierno corporativo y me voy a permitir leerles la definición. El gobierno corporativo es un mecanismo que regula las relaciones entre los accionistas, los consejeros y la administración de la empresa a través de la definición y separación, ojo, de roles estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión. Antes de continuar, vamos a desglosar o desmenuzar esta definición para comprender cuándo nos dicen que es recomendable que nuestras empresas, no importa el tamaño, no importa que sean empresas familiares o empresas no familiares, se manejen con un gobierno corporativo. Hablamos primero de un mecanismo que regule relaciones. Si nosotros visualizamos la estructura de las empresas en México, en América Latina, nos podemos dar cuenta que el gran número de las empresas son empresas familiares. El problema o parte de los problemas en las empresas familiares es precisamente que funcionan o tienen un mecanismo de funcionamiento en donde los roles no están debidamente separados. Probablemente tenemos a un dueño de la empresa o a dueños de la empresa que tienen una relación familiar cercana. Generalmente papá o mamá son los directores, los accionistas mayoritarios, o tienes a mamá o a papá o al jefe de la familia como el accionista principal y su esposa o su compañera trabaja como administradora o como coordinadora de un área y pudieses encontrar a sus hijos también involucrados en alguno de los procesos o algunas de las áreas de la empresa. Esta forma de trabajar, que es un mecanismo, muchas veces, por la relación que hay, no hace que la empresa funcione como un orden y probablemente haya un proceso de compra o haya un proceso, por ejemplo, para cualquier otro requerimiento de la empresa y muchas veces estos procesos no están estandarizados o existen, pero como papá es el dueño de la empresa o porque mamá es la administradora o porque es el hijo el que está manejando el área de compras, por ejemplo, se saltan los procesos y empieza el típico desorden en donde unas áreas se ven involucradas con otras, una persona toma o se salta los procesos que debe seguirse por el tipo de relación o rol que corre dentro de la estructura familiar. Entonces, el gobierno corporativo es un mecanismo, es una forma, es una mecánica de trabajar que primero regula las relaciones entre accionistas. Accionistas es una cosa, los administradores de la empresa son otra cosa, me explico, el director de la empresa es otra cosa. Empiezas a separar los roles y a cada rol le das su función, su responsabilidad. Dentro de este gobierno corporativo también tiene que haber alguien o algunas personas que también ejecuten el rol de vigilancia. Otros van a ejecutar un rol operativo, los que van a estar involucrados en el día a día de la empresa. Otros van a ejecutar un rol estratégico en donde marcan los objetivos, definen la misión, la visión, cómo nos estamos acercando. Entonces, el gobierno corporativo finalmente es una forma de trabajar dentro de la empresa. Es un mecanismo que permite separar roles y permite a su vez separar funciones y responsabilidades y permite trabajar en orden dentro de la empresa, permitiéndonos acercarnos de manera más segura, más ordenada hacia los objetivos y, por supuesto, la misión y visión de la empresa. ¿Quién requiere un gobierno corporativo?
Esa es la pregunta. ¿Lo necesita mi empresa? Mi empresa ya no es pequeña, mi empresa es grande o mi empresa es mediana y mi empresa no es familiar. Pues a lo mejor no lo necesito. Lo cierto es que todo el mundo necesita un gobierno corporativo. O sea, los requerimientos de un gobierno corporativo no son únicamente típicos de la pequeña y mediana empresa o de las empresas familiares. Un gobierno corporativo debe ser parte de todo tipo de empresa, en la medida de sus recursos, en la medida de sus posibilidades. O sea, estamos hablando de una empresa muy pequeña, podría funcionar con un gobierno corporativo que se ajuste a sus necesidades y sus requerimientos. Si tenemos una empresa probablemente familiar, pero ya de un tamaño significativo, va a necesitar de igual forma un gobierno corporativo, un mecanismo, pero que se adapte a su tamaño, a sus requerimientos de orden y de separación de roles. En otras palabras, todo mundo requiere un gobierno, toda empresa requiere un orden o un mecanismo de separación de roles, de funciones, de responsabilidades, de vigilancia, con roles estratégicos, con roles operativos, en términos generales. Todos, no únicamente las pequeñas y las medianas empresas. Veamos un poquito qué se requiere para implementar un gobierno corporativo. Ya me di cuenta, ya me sensibilizaste de que lo requiero. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero hay que estructurarlo. Como les dije hace un instante, no necesariamente todos los gobiernos corporativos van a ser iguales, ese mecanismo se tiene que adaptar a las necesidades y el tamaño de la empresa, la estructura. Entonces necesitamos realmente una estructuración e implementación que va a requerir un apoyo metodológico que asegure la comprensión integral. O sea, en otras palabras, esta separación de roles, esta separación de funciones, se va a adaptar a través de una metodología de acuerdo a las necesidades de la empresa. Se estructura y se hace en función de las necesidades de la empresa. Pero al final todos los objetivos, no importa qué tipo de empresa sea, se logran. Separación de roles, pequeña empresa, empresa grande, empresa familiar, empresa pública, todas tienen que llegar a la separación de roles. Nada más que la estructuración para la pequeña empresa va a ser probablemente diferente a una empresa que es más grande, un corporativo y que probablemente sea familiar. La definición de alternativas para el modelo óptimo de la empresa y las estrategias de contribución para el negocio tienen que estar definidas. O sea, yo necesito saber primero cuál es el modelo de negocios de la empresa, cuál es el modelo que requiere en términos de gobierno corporativo. Necesito que la estructuración de ese gobierno corporativo siempre me asegure, uno, transparencia, dos, responsabilidad de esos roles que hablamos hace un momento, como la responsabilidad corporativa, equidad entre los accionistas y rendición de cuentas. Por ejemplo, una típica consecuencia de no contar con los gobiernos corporativos es la poca equidad que existe en términos de los accionistas, ¿no? A veces existe un accionista mayoritario que ha puesto la mayor cantidad de la inversión o de trabajo o de ambas cosas y tienes otro accionista que no tiene el mismo porcentaje, pero que ha puesto o algunos que han puesto y en ocasiones por no existir el gobierno corporativo, ese accionista mayoritario siente que no tiene que rendir cuentas al resto de los accionistas. A eso nos referimos como un ejemplo de equidad. Debe haber equidad entre los que son propietarios de la empresa. Ellos tienen derecho a estar informados, tienen derecho a participar, estar y participar en lo que se conoce como las decisiones y en función de su participación ellos podrían tener más peso o no o participar o no en ciertas decisiones. Esta es la estructura que se requiere definir desde el principio.